Hola a todos. Soy Valentina, reemplazando a Rodolfo y Carlos en esta hermosa mañana de sábado, trayéndote las noticias más relevantes de Malvinas de esta semana. Comencemos. Empezamos con 44 años de Malvinas. 1 de abril, tropas argentinas en Malvinas. En una serie especial de publicaciones del Ministerio de Defensa de la Nación, se reconstruyen los hitos y hechos ocurridos durante el conflicto del Atlántico Sur mostrando material gráfico original de la época. Tras la zarpada de la flota, comienzan a bordo de los buques los preparativos para la recuperación de las islas. La operación ya cuenta con dos objetivos principales identificados: el cuartel del componente de Royal Marines en Moody Brook, al oeste de Puerto Argentino, y la casa del gobernador. Se esperaba que ambas plazas estuvieran defendidas por los británicos que, en esos días, habían arribado para el recambio de la guarnición. El arribo se produjo bajo la premisa de no causar bajas, y así poder avanzar en una negociación final por la soberanía, en el marco de una acción no cruenta. La tarea no era sencilla, ya que se esperaba algún tipo de resistencia por parte de los británicos, por lo que se apuntaba a un golpe de mano que no les diera la oportunidad de ejercer una defensa ordenada, a la vez de demostrarles la inutilidad de resistir. Por la tarde del 1 de abril, un pequeño avión Highlander del Servicio Aéreo de las Islas, divisó a la flota argentina. El factor sorpresa se había perdido, por lo que los británicos decidieron concentrar a los Royal Marines disponibles en la casa del gobernador. A la vez, ubicaron pequeñas fracciones en una de las playas al norte del aeropuerto, y otra en la entrada a Puerto Argentino. La población presente en las islas recibió el aviso del inminente desembarco, y se les solicitó evitar las calles. Pasada la tarde, el destructor Ara Santísima Trinidad se separó del grupo de tareas que conformaba para aproximarse a la costa, al sur de Puerto Argentino. Esta historia la pueden seguir desde la página del Ministerio de Defensa o desde Mi Argentina. Más reconocimiento a los héroes de Malvinas. Los veteranos de guerra no pagarán más peajes en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires. Peajes a USA. Los excombatientes argentinos que participaron en el Teatro de Operaciones Malvinas y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, podrán circular sin abonar peajes en las autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La implementación fue llevada adelante por Autopistas Urbanas, luego de la reglamentación de la Ley 6.930, sancionada por la legislatura porteña. La iniciativa representa un reconocimiento a quienes formaron parte del conflicto bélico de 1982 y establece la exención del pago para un vehículo por beneficiario, ya sea automóvil o motocicleta. De esta manera, los veteranos podrán transitar libremente por la red de autopistas administradas en el ámbito de la ciudad. Para acceder al beneficio, los interesados deben iniciar un trámite que se realiza de manera digital a través del sitio web oficial de AUSA. Allí deberán dirigirse a la sección de atención al cliente y seleccionar la opción correspondiente a la exención para veteranos de Malvinas, donde se detallan los pasos a seguir. ¿Cómo acceder al beneficio? Primero, ingreso al sitio web. El interesado deberá ingresar al sitio web www.ausa.com.ar, seleccionar la opción Atención al cliente y luego Exención Veteranos de Malvinas. Después, descarga y firma de la declaración jurada, descargar la declaración jurada, completarla en su totalidad y firmarla de manera digital o manuscrita, hológrafa. Para el envío de la documentación, remitir un correo electrónico a excombatientes@ausa.com.ar, dirección habilitada exclusivamente para la gestión del beneficio. En este sitio no se responderán consultas, adjuntando la siguiente documentación. Declaración jurada firmada. Documento nacional de identidad vigente, frente y dorso. Cédula del vehículo. El centro de atención al cliente enviará la confirmación del trámite junto con las indicaciones correspondientes. Si la persona ya cuenta con un dispositivo TelePASE instalado, le servirá para acceder al beneficio, una vez realizado el trámite. En caso de no contar con un dispositivo instalado, se deberá concurrir a las oficinas indicadas para su colocación. Y eso es todo, espero que hayan entendido cómo iniciar este trámite. Para cualquier consulta pueden dirigirse a la página web de AUSA. Seguimos. El gobierno oficializó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo.
El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. El homenaje se dará en el marco del 45º aniversario del conflicto en el Atlántico Sur. El gobierno argentino dispuso la realización de un acto de distinción dirigido a los veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate, en el marco de la conmemoración del 45º aniversario del conflicto del Atlántico Sur, que será el año entrante. La medida ya había sido anunciada por el presidente Javier Milei durante los actos realizados el pasado 2 de abril. Hace unos días, Milei aseguró, el año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario N°45 de la guerra por nuestras islas. Por eso, he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaría General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años. Finalmente, la decisión se formalizó a través de la publicación del Decreto 218/2026 en el Boletín Oficial. Según especificaron, se tratará de un acto de carácter conmemorativo, simbólico y testimonial, que se realizará bajo las modalidades y formalidades que determine la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Durante el acto, el mandatario enfatizó en la necesidad de brindar respeto y agradecimiento a los excombatientes y familiares, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas como parte central de la República y anunció medidas como un homenaje especial para los veteranos en 2027, mejoras en bienestar institucional y destinar el 10% de los ingresos fiscales de privatizaciones al sistema de defensa nacional, además de reafirmar el reclamo argentino sobre las Malvinas y advertir respuestas ante acciones extranjeras. Como gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que nos representan como nación que nuestras Fuerzas Armadas. Una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece, como parte central de nuestra República, dijo sobre el inicio de su mensaje. En este marco, este acto especial dispuesto por el Estado Nacional tiene el objetivo de rendir homenaje y expresar la gratitud del pueblo argentino a quienes defendieron la soberanía nacional con valor y sacrificio. La conmemoración busca mantener viva la memoria de los combatientes y reafirmar los derechos soberanos de la República Argentina sobre los territorios disputados, según se desprende del texto oficial. El próximo 2 de abril no solo será una nueva oportunidad para que la Argentina reitere su reclamo de soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sino que también se tratará del 45º aniversario del inicio del conflicto bélico. De hecho, Milei aclaró que no se trata únicamente de reconocimiento institucional, sino de recuperar el lugar que le corresponde en la defensa de nuestra patria. Para ello, afirmó que es prioritario el bienestar de los hombres y mujeres de las fuerzas, e indicó, se está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar. Lo estamos haciendo mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada. Con respecto al reclamo de soberanía, el presidente reafirmó derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y recordó que el conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido. Por esto mismo, agradeció los reiterados apoyos y pronunciamientos en favor de la cuestión de las Islas Malvinas en el ámbito del Comité Especial de Colonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur, entre otros espacios. Seguimos con más noticias y damos paso a este video donde nos comentan los pormenores del combate de Monte Longdon. Vamos allá. La batalla más sangrienta de la Guerra de Malvinas, la batalla del Monte Longdon. El 11 y 12 de junio de 1982, los británicos intentaron capturar un monte controlado por los argentinos, ya que era una posición estratégica en altura que permitía ver la capital de la isla, Puerto Argentino. La batalla comenzó con un bombardeo de artillería británica sobre las posiciones argentinas, defendido por la Compañía B del Regimiento de Infantería número 7 y otros destacamentos de otras unidades, con un total de 257 efectivos.
Luego del bombardeo de artillería, los británicos empezaron a realizar el asalto de infantería por parte del tercer regimiento paracaidista, con fuerzas que rondaban los 457 hombres. La lucha fue durante la noche y madrugada, con combates cuerpo a cuerpo, algo raro en las guerras modernas. A pesar de la fuerte resistencia de los defensores argentinos, los británicos lograron capturar el monte Longdon, pero la victoria generó muchas pérdidas humanas, con 23 soldados británicos muertos y 44 heridos. Las fuerzas argentinas sufrieron 30 muertes y 110 heridos. Un soldado de Ucacha fue parte del mayor engaño de la Guerra de Malvinas. Aldo César Frontino perteneció a la Compañía de Ingenieros 9 que ideó cañones fantasmas. Los armaban con caños de PVC que encontraron en un galpón y con redes de camuflaje, y así confundían al enemigo y evitaban el daño de los bombardeos. De día los sobrevolaba un avión de reconocimiento, pero como los ingleses desconocían el ingenio argentino, lo que terminaban bombardeando eran posiciones de artillería falsas que los soldados argentinos habían armado con lo poco que encontraron. Gracias a eso, Frontino vive para contarlo. No, una cosa de loco. Lo he contado 100 veces. Mierda, qué poco me han llevado el apunte. La compañía 9 era la mía, la compañía Ingeniero 9. Y el subteniente Villegas, Leandro Villegas se llama. Me mandó él eso. Y la compañera era nuestra, la que nos salvó la vida, los cañones eso. Y le tiraban bombas todas las noches y al otro día íbamos, los armábamos de nuevo. Y que si no hubiéramos tenido esos cañones, y después tenía antiaéreas, ametralladoras, también todas de plástico. Si no hubieran tenido eso, nos matan a todos, se nos vienen al humo. Y no entraban porque había calle, yo no sé cuántos cañones había. Mirá vos. Mierda, pero no me escucharon nunca, hijos de tu madre. Fue un 5 de abril de 1982 el día que el batallón de Ingenieros 9 arribó a Bahía Fox. En principio fueron 130 hombres, entre ellos Aldo, el subteniente Leandro Villegas y el jefe de la unidad, el mayor Oscar Minorini Lima. Fue este último quien era intérprete de fotorreconocimiento y a quien se le ocurrió el engaño a falta de artillería para combatir. Y yo estuve en Bahía Fox, que Fox es zorro, Bahía Zorro, así que estuve en otro lado, ahí estuvo más tranquilo, pero a nosotros nos salvó todo el quilombo, esos cañones. A la Compañía de Ingenieros 9 llegaron sobrevivientes desde otras posiciones. Llegaron a ser más de 200 hombres a los que el ingenio los salvó de más de 3.000 cañonazos recibidos. Hubo solo 2 heridos y ninguna baja. Todos esos cañones plásticos nos salvó del quilombo, si nos hubieran desembarcado, pero como teníamos tantos cañones antiaéreas y ametralladoras, todo mentira, ¿eh? No teníamos nada de nada. Lo único que teníamos verdadero, las ametralladoras que andaban, verdaderas no andaban. Y los cañones tiraban a 5 kilómetros y los otros tiraban de 10. Fue enemigo de San Martín y amigo de los ingleses, nos endeudó y se terminó fugando. Tiene un hospital, un barrio, un club de fútbol y le da su nombre a la avenida más larga del mundo. Está enterrado en este mausoleo horrible de Plaza 11. Y pese a que la historia nos dice que fue un gran prócer, fue un tremendo cipayo. Hoy, en Hijos de P de la Historia, te contamos sobre Bernardino Rivadavia. Bernardino de la Trinidad González de Rivadavia Rodríguez de Rivadavia nació en Buenos Aires un 20 de mayo de 1780. Fue enemigo de San Martín. ¿Cómo vas a ser enemigo de San Martín? Y se negó a financiar las tropas que combatían a los españoles. Es conocido por haber sido el primer presidente, pero pocos recuerdan que fue el primer endeudador serial de la Argentina. Contrajo un préstamo con la Baring Brothers que tenía como destino inicial la construcción del puerto. Finalmente, la plata que llegó terminó en manos de clientes privados del Banco de Descuento. Argentina tardó 80 años en pagar las cagadas de Rivadavia. Como presidente fue un unitario acérrimo, combatió a los caudillos federales, centralizó en Buenos Aires todos los ingresos que pertenecían a la aduana e hipotecó todas las tierras de la nación argentina. Finalmente renunció y debió exiliarse en España, sospechado de colaborar con la monarquía española. Desde allí fue deportado a la isla de las Ratas y recaló en Río de Janeiro, donde fallecería en 1842. No todo es como te lo cuentan en la escuela. Rivadavia, apodado el Sapo, no fue un patriota, fue un gerente local del colonialismo.
Los colonos ingleses no llegaron a América huyendo de la persecución religiosa. Llegaron como mercenarios pagados por la Compañía de Virginia para exterminar sistemáticamente a 50 millones de nativos americanos. En 1607, la Virginia Company firmó el contrato secreto Operación Tierra Limpia con la corona británica. El documento, oculto durante 400 años en los archivos de la Torre de Londres, detallaba el plan de exterminio más organizado de la historia: eliminar física y culturalmente a todas las tribus nativas del continente norteamericano en menos de 200 años. Los pacíficos peregrinos del Mayflower transportaban en realidad 847 mosquetes militares, 12 cañones desmontados y 2.400 libras de pólvora. Su líder, William Bradford, era un ex coronel del ejército inglés especializado en guerra bacteriológica. Los documentos desclasificados en 2018 revelan que distribuyeron intencionalmente mantas infectadas con viruela en 16 asentamientos indígenas entre 1620 y 1625. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales pagaba 10 florines por cada cuero cabelludo nativo entregado en Nueva Ámsterdam. Peter Stuyvesant, gobernador colonial, estableció las primeras granjas de escalpes, campos de concentración donde torturaban nativos para obtener información sobre yacimientos de oro y posteriormente los ejecutaban industrialmente. En Massachusetts, el reverendo Cotton Mather predicaba que exterminar salvajes era voluntad divina mientras secretamente vendía nativos esclavizados a plantaciones caribeñas por 45 libras esterlinas cada uno. Entre 1675 y 1678, su red vendió más de 3.200 indígenas, generando fortunas que fundaron Harvard, Yale y Princeton. Los registros militares británicos muestran que entre 1607 y 1776 se ejecutaron 847 masacres planificadas. Cada una coordinada desde Londres, financiada por banqueros judíos sefardíes y ejecutada por milicias coloniales que recibían bonificaciones por limpieza territorial efectiva. Colonos que buscaban libertad religiosa mientras ejecutaban el holocausto más silenciado de la historia, financiado por las mismas instituciones que hoy predican derechos humanos y justicia social. Fue el regalo que Dios nos manda y hoy, a la luz de lo que estamos viendo en el país, lo único que nos queda y que la gente se conmueve cuando nombra Malvinas, que si no, ya la palabra patria, nación y Estado estaría borrada en estos casi 30 años. Lo único que conmueve a la gente hoy en Malvinas y han hecho lo imposible para sacarla del medio, para corrompieron grupos de soldados, etc. Pero está. Y cada día con más fuerza. Entonces, todo eso me da la pauta a mí que fue una gesta religiosa, pero que el hombre en su ceguera no la acepta. Y estamos todavía protestando, algunos hablando de la parte militar, pero no le dan bajo ningún punto de vista contenido religioso. Y es lo que nos ha quedado a nosotros como reserva para que algún día que se necesite, en un país como hoy que está totalmente internacionalizado, pero con maniobras bajas como la prostitución, la droga, la tergiversación de los sexos, la corrupción, todo eso forma parte. Malvinas está como una piedra aflorando en el mar, manteniendo la vigencia de los valores superiores de la paz. Vamos a un corte y enseguida volvemos en Con la Mirada en Malvinas. Los sábados a las 10 horas, tenés una cita con ellos, con nuestros héroes contemporáneos. Con la Mirada en Malvinas, el resumen semanal de todo lo que acontece en torno de la temática de nuestras Islas Malvinas. Conducido por Emilio Alsina, Rodolfo Coustamagna y Carlos Sánchez. Todos los sábados de 10 a 12, por LX23 Radio La Costa. Siempre junto a vos. Con la Mirada en Malvinas. Hoy papi en el jardín Leseño nos contó una historia. ¿Cuál? Una historia real que sucedió. ¿Ah? ¿Cuándo? El 2 de abril de... 82. Muy bien papi. Bueno, y a ver, ¿qué les dijo la señora? Papi, ¿viste cuando era el mapa? Allá abajo hay 2 islas. Se llaman Islas Malvinas. Y una vez hubo una guerra.
¿Contra quién? Contra otros que eran grandes, tenían muchas armas y querían la isla que era nuestras. ¿Y qué pasó? Había chicos jovencitos, estaban en su casa, tranquilos, y vinieron y le dijeron: hay que ir a defender a la patria. ¿Y qué hicieron? Su papá lloraba, los hermanos también, son tristes. Pero estos chicos jovencitos, ¿qué hicieron? Fueron a pelear y allá pasaron hambre, frío, y lucharon y lucharon. Y se despertaban todos los días y gritaban: ¡viva la patria! El papá dijo que te sea el mejor. ¡Viva la patria! Y no tenían un pan para comer. ¿Dónde dormían? En el piso estaban en una guerra, no tenían ni almuerzo ni cena. ¿Tomaban mate cocido? Con pan, pero sin manteca ni dulce, tan sola. La gente acá los ayudaba, pero creo que no llegaba a todo. Y un día dijeron: ¿Qué dijeron? no peleamos más. ¿Y quién ganó? Nadie, ni ellos ni nosotros. ¿Quiénes eran ellos? Gran Bretaña. Gran Bretaña. Eso, papi. Y había unos países, papi, ¿Qué pasó? contaban lo que nosotros hacíamos. Había pintado la canción, era la cancionera. ¿Qué país? Bueno, que no va en el mundial. ¿Y entonces qué pasó con las islas? Ahora están cuidados los soldados que no vinieron. Ellos se quedaron allá, con sus cruces blancas. Porque no murieron, prefirieron quedarse allá para defender la soberanía. ¿Qué es la soberanía, papi? Es un poder que tenemos como pueblo. ¿Y los soldados que volvieron, Amanda? Son nuestros héroes, son como la bandera, son como el fútbol, son como la libertad, el sol, los héroes de Malvinas, las islas Argentina. Por eso, papi, acordate, cuando vea a un combatiente, ¿Qué? decirle gracias. Esos hombres defendieron a Patria. De chicos, y con el correr de los años, nuestros mayores nos enseñaron a querer nuestra tierra. Pero nunca nos dijeron que llegaríamos a amarla tanto. Amarla con ese amor que tan solo nosotros, los argentinos, sabemos sentir. ¡Viva la patria! Aprendimos a querer nuestras pequeñas cosas, que quizás, para los que nos miran desde afuera, son insignificantes. Pero ¿qué saben ellos? Aprendimos a que vivir en esta tierra es un lujo de tener tanto. La amamos y sacamos pecho, porque estamos rodeados de lo que otros no tienen ni conocen. ¡Viva la patria! Amamos ser un país lleno de héroes y personas grosas. ¡Qué linda que es mi patria! Nuestra patria. Y para nosotros el combate es alegría. El combate es alegría. Por supuesto, para eso nos preparamos. El combate es alegría, vamos alegres al combate, enfrentamos las cosas. El tema es cuando termina el combate. Cualquiera sea el resultado. Porque cuando termina el combate, hay que contar los muertos. Hay que contar aquellos que murieron cumpliendo las órdenes que uno impartió, a pesar de que uno haya estado ahí también. Sí, claro. Y para nosotros un subalterno que murió, nuestros subalternos son como hermanos, son como hijos. Entonces eso es lo que hay que superar después. ¿Y cuántos hijos perdiste ahí? Más de 9. El 12 de febrero de 1948, la flota de mar de la Armada Argentina zarpó desde la base naval Puerto Belgrano hacia el sur profundo. ¿El motivo? Una demostración de fuerza ante las incursiones ilegales y hostiles del Reino Unido y de Chile en la Antártida Argentina. La poderosa escuadra incluía los cruceros Ara 25 de Mayo y Almirante Brown, y 6 destructores: Ara Entre Ríos, Ara Misiones,
Ara Santa Cruz, Ara San Luis, Ara Mendoza y Ara Cervantes. Más de 3.000 marinos formaban parte de la operación. Tras hacer escala en Ushuaia, la flota se dirigió a las Islas Orcadas del Sur, la península antártica y las Shetland del Sur. En todos estos puntos se reafirmó soberanía con topónimos, reconocimientos geográficos y la colocación de placas. Incluso el estrecho Bransfield fue renombrado como Mar de la Flota. Esta operación fue clave para frenar el avance británico. A partir de entonces, nunca más ocuparon nuevos territorios en la región. Pero no terminó ahí. Días después, el rastreador Arra Parker interceptó al pesquero noruego Brateg, que operaba ilegalmente en la isla de Decepción, contratado por una empresa inglesa. La Armada lo sancionó y presentó una nota de protesta directamente en la base británica. En marzo, como respuesta, el Reino Unido envió el crucero HMS Nigeria al sector antártico, pero frente a la firme reacción de los buques argentinos Parker y King, el imperio se retiró. Fue una operación liderada únicamente por la Armada, sin participación directa del presidente Perón, cuya política hacia Londres generaba controversia. Esta misión marcó un punto de quiebre en la defensa de la soberanía argentina en la Antártida. En silencio, sin disparar, la Armada Argentina escribió una página de gloria que el mundo jamás podrá borrar. Abril es un mes muy significativo para todos los argentinos, ya que se conmemora un año más de la Guerra de Malvinas, un conflicto en el que hombres y mujeres entregaron todo en defensa de la patria y la soberanía. En este mes de memoria y reconocimiento saldré a las calles con una pregunta clave. Si tuvieras un veterano frente a vos, ¿qué le dirías? Te invito a que me acompañes en este recorrido para rendir homenaje a quienes lucharon con valentía, dejaron una huella imborrable en nuestra historia y hoy son reconocidos como verdaderos héroes. Son los que volvieron y les daría un fuerte abrazo y les agradecería por lo que intentaron. Gracias por querer tanto este país. Un abrazo enorme para todos ellos que se lo merecen. Primero que es un orgullo, lo abrazaría, le agradecería por lo que hicieron. Los apoyo, estoy con ustedes de corazón. Y estoy orgulloso de tenerlos a ustedes. Y que agradecer a todos los héroes que fueron a defender la bandera y al pueblo. Muchas gracias. Héroes siempre van a ser héroes. Deseamos todo lo mejor después de lo que hicieron por todos nosotros. Quiero agradecer a los veteranos de la Guerra de Malvinas por todo lo que hicieron por la soberanía nacional. ¿Qué le diría? Gracias. Yo tenía 14 años. Recuerdo haber ido a la rural a preparar cajas. Y no me sale otra cosa que decir gracias y que ojalá los valores que ustedes encarnaron en aquel momento permanezcan vivos y refloten. Siempre es el orgullo de nuestra patria. Siempre van a tener un gran lugar en la historia. Toda la Argentina se los agradece. Para los veteranos de Malvinas estamos orgullosos de ustedes. Agradezco todo lo que realizaron por nosotros y viva la patria. Un abrazo enorme y un eterno agradecimiento por todo lo que han hecho por nuestro país. En realidad, si yo tuviera una persona que ha luchado en Malvinas por todos nosotros, no hay muchas palabras que pueda decirle más que gracias. Gracias y ojalá tengan el reconocimiento que se merecen. Mi corazón con ustedes. El coraje y el valor allá quedó y es para siempre. Y eso hace que las Malvinas sigan siendo argentinas. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Pelusa, alimento para mascotas. Hace tu pedido durante la semana por WhatsApp llamando al 11 42 27 86 64 y el sábado te lo llevamos sin cargo a tu domicilio. Nuestro radio de acción Avellaneda, Sarandí, Villa Domínico, Wild,
Don Bosco, Bernal. Precios promocionales. Pelusa. Porque son familia. LX23 Radio La Costa. Siempre junto a vos. La Guerra de Malvinas sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva argentina. A más de 4 décadas del conflicto bélico de 1982, el dolor, las ausencias y el recuerdo de los jóvenes enviados al frente continúan encontrando nuevas formas de expresión. Una de las más potentes es la música. El rock nacional, en particular, supo transformar la experiencia de la guerra en canciones cargadas de emoción, memoria y reflexión. En ese recorrido aparece Otoño del 82, la canción de Airbag que vuelve a poner a Malvinas en el centro desde una mirada íntima y profundamente humana. Lejos del discurso épico o bélico, el tema apuesta por un relato profundamente humano que interpela desde otro lugar. Otoño del 82 fue interpretada por primera vez el domingo 23 de julio de 2013 en el Teatro Vorterix, y antes de tocarla, Patricio Sardelli ofreció una breve introducción que ayudó a comprender el espíritu de la canción. Es una carta de un héroe de Malvinas que relata todo lo que está pasando, con todos los sentimientos expuestos. Es una historia real del padre de un amigo que cuando era muy chico, 13 o 14 años, siempre nos contaba la historia de su padre y su tío, caído en el Belgrano. Esa carga emocional se refleja en una letra que conmueve por su honestidad y por la crudeza del relato. Otoño del 82, la canción de Airbag dedicada a los veteranos y caídos de Malvinas. Otoño del 82 forma parte del disco Vorágine, una de las obras más introspectivas de Airbag, donde la banda profundiza en climas oscuros y relatos atravesados por la emoción. Dentro de ese álbum, la canción se destaca como un homenaje explícito a los veteranos y a los caídos en la Guerra de Malvinas, consolidándose como una de las composiciones más respetuosas y sensibles del rock nacional sobre el conflicto. La letra describe el frío, la espera, el miedo y la soledad en las islas. La voz que narra no termina de comprender qué ocurre a su alrededor, y ese desconcierto refuerza el mensaje central: la guerra irrumpe de forma absurda en una etapa donde deberían existir la escuela, los amigos y los proyectos de futuro. El recurso de narrar desde la mirada de un chico de 14 años funciona como símbolo de los miles de jóvenes que fueron enviados al combate sin preparación ni contención emocional. Desde lo musical, Airbag construye un clima sobrio y contenido. No hay estridencias ni golpes de efecto, cada acorde acompaña la historia con respeto. La canción avanza como un relato íntimo, casi cinematográfico, que invita a detenerse y reflexionar. En tiempos de consumo acelerado, Otoño del 82 se planta como un acto de memoria activa, especialmente significativo para las nuevas generaciones. Vamos a escuchar, a continuación, Otoño del 82 por Airbag. Dedicado a todos los veteranos de guerra y familiares de caídos. Soldado perdido, yo quiero que estés conmigo. Que se ha derramado, que quede guardado el silencio de algunos perdidos, y que siga vivo el recuerdo de los que olvidamos. El pájaro ya no me canta en la mañana, y solo queda algún recuerdo muriendo en mi almohada. Son las que se llevan guardadas, las otras son las que te enseñan en las secundarias. Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido, y nadie me va a recordar ese amor olvidado, y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos. Porque nada importa.
se llevan guardadas. Las otras son las que te enseñan en la secundaria. Recuerdo que de muy chico alguien me decía que cuando los años me alcancen lo comprendería. Quisiera que veas de cerca lo que ven mis ojos. Quisiera que entiendas que el mundo se muere de a pocos. Nadie me va a devolver mi recuerdo perdido. Nadie me va a recordar ese amor olvidado. Y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos. Pero nada me importa porque vos estás a mi lado. Nadie me va a devolver mi recuerdo perdido. Nadie me va a recordar ese amor olvidado. Y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos. Pero nada importa porque vos estás a mi lado. Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido. Y nadie me va a recordar ese amor olvidado. Y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos. Pero nada importa porque vos estás a mi lado. Pero nada importa porque vos estás a mi lado. Pero nada importa porque vos estás a mi lado. Pero nada importa porque vos estás a mi lado. Gracias a los soldados de Malvinas, como siempre. La emocionante historia de Tom, el perro callejero que salvó a soldados argentinos en Malvinas. En medio del frío, el miedo y el combate en Malvinas, un perro callejero se transformó en héroe. La historia de Tom, el artillero de 4 patas que alertó y salvó a soldados argentinos, revela un costado poco contado y profundamente humano de la guerra.
En la Guerra de Malvinas hubo combates, frío extremo y decisiones límites. Pero también existieron gestos silenciosos de valentía que durante décadas quedaron fuera de los libros. Entre esas historias aparece la de Tom, un perro callejero que, sin entrenamiento militar ni rango, se convirtió en un verdadero héroe para un grupo de soldados argentinos en 1982. Su historia emociona, interpela y hoy vuelve a cobrar fuerza como uno de los relatos más humanos y menos conocidos del conflicto bélico. ¿Quién era Tom y cómo llegó a las Islas Malvinas en 1982? Tom no era un perro de raza ni pertenecía oficialmente al ejército. Según relatan excombatientes, era un perro mestizo que apareció en cercanías de un cuartel argentino poco antes del desembarco. Se acercó buscando comida y abrigo, como tantos animales callejeros, pero jamás volvió a irse. Cuando la unidad fue trasladada a las Islas Malvinas, Tom subió al transporte junto a los soldados. Nadie lo bajó. Nadie pudo. Desde ese momento, el animal se transformó en parte del grupo, compartiendo el frío, la falta de comida y las largas horas de guardia. En un contexto donde la moral estaba constantemente amenazada, Tom fue un sostén emocional inesperado. Dormía cerca de los soldados, los alertaba ante ruidos extraños y parecía anticipar movimientos enemigos. Con el correr de los días, su comportamiento dejó de ser casual y pasó a ser clave. El artillero de 4 patas, el rol fundamental de Tom en el frente de batalla. Los soldados comenzaron a notar algo imposible de ignorar: Tom reaccionaba segundos antes de los bombardeos. Se erizaba, ladraba o corría hacia los refugios justo antes de los ataques británicos. Esa conducta salvó vidas. Cuando Tom se escondía, nosotros sabíamos que teníamos que tirarnos cuerpo a tierra, contó años después un veterano en un testimonio recogido en encuentros de excombatientes. El animal parecía percibir vibraciones o sonidos imperceptibles para el oído humano. Además, acompañaba a los artilleros, permanecía cerca de las posiciones defensivas y no abandonaba el puesto siquiera en medio del fuego cruzado. Por eso, con humor y gratitud, los soldados comenzaron a llamarlo el artillero de 4 patas. No había condecoraciones ni comunicados oficiales, pero en el frente Tom era uno más. Y para muchos, uno de los más valientes. Historias poco conocidas: los héroes de 4 patas que participaron en la Guerra de Malvinas. La historia de Tom no es un caso aislado. A lo largo de la Guerra de Malvinas, decenas de animales acompañaron a las tropas argentinas, especialmente perros que brindaron compañía, alertas tempranas y hasta protección emocional. Sin embargo, estas historias quedaron relegadas, opacadas por los relatos de combate y las cifras oficiales. Recién en los últimos años, veteranos comenzaron a visibilizar el rol de estos animales, entendiendo que también fueron víctimas del conflicto y protagonistas silenciosos del valor cotidiano. Hoy, la figura de Tom se resignifica. Representa la lealtad sin condiciones, el coraje sin órdenes y la empatía en medio del horror. En tiempos donde la memoria de Malvinas sigue siendo una herida abierta para la Argentina, rescatar estas historias también es un acto de justicia. Porque no todos los héroes usan uniforme. Algunos caminan en 4 patas, no hablan, pero jamás abandonan. La Plata, la ciudad que vive con las marcas de Malvinas. La recuperación del sitio donde funcionaba el regimiento del que partieron los conscriptos en 1982 fue fundamental para sostener el ejercicio de memoria y el reclamo de soberanía. La ciudad de La Plata fue, a nivel nacional, la más golpeada por el terrorismo de Estado que impartió la última dictadura cívico-militar de 1976 y el impacto de la Guerra de Malvinas no escapa a eso. En la capital bonaerense aún quedan marcas que colaboran con el ejercicio de memoria, pedidos de justicia y reclamos de soberanía y paz. Donde actualmente se ubica la Plaza Islas Malvinas funcionaba en 1905 el predio donde el recién nacido Club Estudiantes de La Plata daba los primeros pasos. En 1912 se levantó allí el Regimiento de Infantería 7, el sitio con acceso en 19 y 51 del que partieron el 13 de abril de 1982 los jóvenes que realizaban el servicio militar obligatorio. El 21 de junio algunos de ellos regresaron siendo otros.
El Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la UNLP realizó un trabajo de investigación de las marcas territoriales, que son aquellos objetos que al encontrarlos en la vía pública, interpelan sobre un tema puntual. Federico Martín Gómez, director del laboratorio, y su par Marcelo Troncoso destacan específicamente 8 marcas en ese predio. En la ciudad de La Plata, al haber sido atravesada por la guerra del 82, Malvinas tiene un fuerte arraigo. Las marcas territoriales en la plaza responden a diferentes épocas de la posguerra y cada una tiene un símbolo y un contenido, valoró Gómez a Buenos Aires diagonal 12. La guerra es un hito en la construcción de la cuestión Malvinas, pero la cuestión Malvinas no es solo la guerra, agregó al considerar que es necesario hablar de las islas en otras dimensiones. Tenemos que tener el compromiso de construir memoria sobre la guerra, pero hay muchas más cosas para decir de lo que pasaba antes y posteriormente. Hay generaciones de argentinos que tienen tan lejos la guerra de Malvinas como la Primera Guerra Mundial, tenemos que hacer lo propio, sumó. Malvinas, presente en el corazón de La Plata. El Portón es uno de esos lugares icónicos para mantener la memoria en capital provincial. Es el sitio desde el que partieron conscriptos y oficiales de carrera hacia las Islas Malvinas. Es el registro de lo que queda del regimiento que, con la recuperación democrática en 1983 fue trasladado a Arana, en las afueras de la capital provincial. La Paloma de la Paz es un monumento de finales de la década del 80. Está sobre la quilla de un barco y apunta hacia las islas. La base del monumento tiene la forma de las Malvinas. Su instalación configuró el escenario inicial para actividades apuntadas a sostener la memoria en los años 90. Durante la segunda gestión de Julio Alac como intendente, en 1994, comenzó el trabajo de recuperación del predio y su reconfiguración como Plaza Islas Malvinas. El ex casino de oficiales que se ubicaba allí, también fue rediseñado y se convirtió en el actual centro cultural. En el año 2000 se inauguró el monumento, obra del platense César Osornio, compuesta por 3 enormes pilares con las leyendas Memoria, Justicia y Soberanía. Allí se desarrolló el acto del pasado jueves. El mural de las tejedoras está ubicado en el predio del Centro Cultural y hace referencia al rol de las mujeres que tejían para los soldados en Malvinas. Da cuenta del compromiso de la sociedad civil, no por avalar al gobierno militar, sino como forma de cuidado a los jóvenes que estaban en el frente de batalla. El Bosque de los Caídos es un lugar impulsado por iniciativa del Centro Excombatientes Islas Malvinas La Plata, CESIM. Se plasmaron en monolitos las caras de los conscriptos muertos en la guerra. El bosque rodea el centro cultural. La guerra dejó 11 caídos de La Plata, por nacimiento o adopción. Sobre la esquina de 20 y 50 está el área de juegos para niños de la plaza. En 2023 la gestión de Julio Garro instaló una estructura para ejercicio de los pequeños que representa el crucero Ara General Belgrano. En ese atentado al barco falleció Osvaldo Luis Fregote, de La Plata, al tiempo que varios excombatientes de la ciudad también estaban en él. La escultura del Centinela de la Memoria se ubica en la zona media de la plaza y mira hacia el portón del viejo regimiento, en custodia de la memoria de quienes salieron por allí. La psicología dice que los niños de las décadas de 1960 y 1970 no se volvieron emocionalmente fuertes gracias a una mejor crianza, sino porque crecieron con suficiente abandono diario como para aprender a autorregularse. Tuvieron que resolver problemas por sí mismos y desarrollar una resiliencia que las comodidades modernas dificultan. Si creciste en las décadas del 60 y 70, quizás recuerdes la libertad que eso conllevaba. Los niños andaban en bicicleta, discutían con sus amigos y se aburrían tanto que inventaban juegos. Hoy en día, muchos padres pueden consultar el mapa en su teléfono y ver exactamente dónde está su hijo, incluso hasta la entrada de casa. Un nuevo metaanálisis está avivando el debate sobre si la infancia moderna se ha vuelto demasiado controlada. Los investigadores informan que cuando los padres son excesivamente protectores y controladores, sus hijos tienden a mostrar niveles ligeramente más altos de ansiedad y depresión a medida que crecen. Si bien no demuestra una relación de causa y efecto, sugiere que la constante intervención puede tener un costo oculto. Lo que encontró el metaanálisis. El artículo recopiló los resultados de 52 artículos de investigación, un estudio de estudios,
diseñado para detectar patrones que los experimentos individuales pueden pasar por alto. Chi Sang, de la Universidad de Wisconsin-Madison, y Wong Heung-hee, de la Universidad Global de Andong, informaron de vínculos pequeños pero consistentes entre la sobreprotección parental y la depresión, la ansiedad y otros síntomas internalizantes. Los síntomas de internalización son un término amplio que abarca luchas internas como la preocupación persistente, la tristeza y el aislamiento social. La mayoría de los participantes en la investigación subyacente tenían alrededor de 20 años, por lo que los hallazgos reflejan principalmente la salud mental de adolescentes y adultos jóvenes. La relación también se mantuvo similar en diversas culturas y niveles de ingresos, lo que sugiere que la dinámica no se limita a un solo tipo de hogar. En resumen, muchos jóvenes se desenvuelven bien, pero la tendencia general se mantiene al analizar los datos en conjunto. ¿Cómo se manifiesta la sobreprotección parental en la vida real? La sobreprotección parental no es lo mismo que la implicación. Se asemeja más a la sobreprotección, donde los adultos intervienen con frecuencia y rapidez, incluso cuando las consecuencias son mínimas. Esto puede significar mediar en cada conflicto entre amigos, reescribir un correo electrónico escolar o negociar con un entrenador después de que un niño sea relegado al banquillo. Una revisión sistemática de 2022, dirigida por Stein L. Vigdal, reveló que la mayoría de los estudios sobre la crianza sobreprotectora reportan una relación con la ansiedad o la depresión, pero los autores también advirtieron que la evidencia no es lo suficientemente sólida como para determinar la causa y la consecuencia. En otras palabras, un niño ansioso puede generar mayor control, y este, a su vez, puede alimentar la ansiedad, por lo que el ciclo puede darse en ambos sentidos. Porque la autorregulación es la habilidad que subyace a todo esto. Cuando se habla de resiliencia, a menudo se hace referencia a la autorregulación. Es decir, la capacidad de gestionar las emociones y el comportamiento sin necesidad de que alguien más lo haga por uno. Se manifiesta en momentos cotidianos, como calmarse tras una discusión acalorada en un chat grupal o mantener la serenidad cuando el pedido llega tarde y uno ya está estresado. Mark Brackett, del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, describe la regulación emocional como un conjunto de habilidades intencionales aprendidas para gestionar las emociones con sabiduría. La práctica es fundamental y rara vez es un proceso ordenado. Los niños aprenden experimentando, sintiéndose incómodos y descubriendo que funciona, con adultos cerca, pero sin intervenir siempre. ¿Qué dice la investigación? Una de las razones por las que las décadas de 1960 y 1970 se ven involucradas en este debate es el papel del juego libre. En 2022, Jesse Caliber y sus colegas utilizaron datos del estudio longitudinal de niños australianos y realizaron un seguimiento a 2.213 niños a lo largo del tiempo. Descubrieron que un mayor tiempo de juego libre y no estructurado durante la etapa preescolar predecía una mayor autorregulación aproximadamente 2 años después, incluso tras tener en cuenta el autocontrol previo y otros factores. Los investigadores también han estudiado el juego arriesgado, es decir, el juego que implica riesgos manejables, como trepar, juegos bruscos o explorar fuera del alcance del oído de los adultos. Una revisión sistemática realizada en 2015 por Mariana Brusoni en la Universidad de Columbia Británica encontró vínculos positivos en general entre el juego al aire libre con riesgos y la salud y el desarrollo social de los niños, si bien también señaló que aún se necesitan estudios más sólidos. ¿Por qué los niños deambulan menos? Este cambio no se limita a las actitudes de los padres. También tiene que ver con el entorno en el que se desenvuelven los niños, especialmente el tráfico. Un importante informe internacional del Policy Studies Institute para la Fundación Nuffield encuestó a 18.303 niños de entre 7 y 15 años en 16 países y reveló que la escasa movilidad independiente era común, con restricciones especialmente severas para los más pequeños. Los padres señalaron con mayor frecuencia el tráfico como la principal razón por la que impiden que sus hijos salgan solos. Las escuelas también pueden endurecer las normas. En un estudio de 2024 dirigido por Aletia Jerevine, los investigadores analizaron las políticas escolares sobre el juego activo y descubrieron que el panorama se inclinaba fuertemente hacia la gestión de riesgos, con muchas menos políticas centradas en promover el juego en sí.
Si las reglas están diseñadas para prevenir cualquier percance, los niños tienen menos oportunidades de aprender a evaluar riesgos en el mundo real. ¿Qué pueden aprender los padres de esto sin romantizar la negligencia? Nada de esto justifica ignorar a los niños. El abandono grave perjudica su desarrollo, y no todos los barrios son seguros para que tengan la libertad de deambular durante horas. La investigación apunta a una idea más específica: brindarles a los niños oportunidades adecuadas a su edad para tomar decisiones, manejar la frustración y resolver pequeños problemas por sí mismos. Los investigadores de salud pública que estudian la movilidad independiente también señalan que la evidencia es contradictoria y difícil de comparar entre estudios, lo que justifica la cautela ante afirmaciones generalizadas sobre una supuesta generación fuerte. Aún así, la dirección de los hallazgos es innegable. La resiliencia se construye en los pequeños momentos, no con una sola charla motivacional. Seguimos con más noticias. ¿Conocías esta particularidad del DNI de los veteranos de Guerra de Malvinas? Desde hace algunos años, todos los DNI de los veteranos de Guerra de Malvinas tienen este logo. Se trata de un reconocimiento oficial para los combatientes de Malvinas. Sirve como una especie de insignia y homenaje para ellos y busca combatir la desmalvinización. Y sí, también está el logo para nuestras heroínas. Contame si ya conocías esta particularidad del DNI de los veteranos y Islas Malvinas, un lugar estratégico. La relectura de textos históricos contribuye a sumar antecedentes que ayudan a mejorar la defensa de la soberanía argentina sobre las islas. El aporte de textos históricos sobre las Islas Malvinas contribuye a sumar antecedentes que ayudan a mejorar la defensa de nuestra soberanía sobre las islas. A continuación reproduzco dos de ellos. El primero pertenece a un diplomático ruso, Alexander Semyonovich Yonin, que estuvo por estas tierras y visitó las Malvinas a fines del siglo XIX, y traducido por el especialista norteamericano Russell H. Bartley en una conferencia a la que lo invité en Buenos Aires. Esto se reflejó en la publicación del texto Mi viaje por América del Sur, San Petersburgo, 1889, originalmente editado en ruso, del que tomamos un par de citas significativas. La presencia cada vez más acusada en Sudamérica de las principales potencias marítimas europeas dotará a este continente de un significado político totalmente nuevo, a la vez que la ruta por el Estrecho de Magallanes puede convertirse en una ruta militar de suma importancia. Es posible que se produzca una guerra entre las potencias marítimas y que peligren sus ya muy considerables intereses comerciales en América. Las Falkland representan desde luego un envidiable punto de apoyo y la potencia que las posea podrá esperar todos esos conflictos con la mayor tranquilidad, segura de poder salvaguardar sus intereses comerciales en el hemisferio sur, aun en el caso de la guerra. Yonin agrega luego su opinión sobre la posesión de las islas por parte de los ingleses y sus posibles consecuencias. Lo atractivo de este archipiélago para Inglaterra radica sobre todo en consideraciones políticas que en más de una ocasión le han llamado la atención a una que otra potencia marítima europea. Por cierto, ofrecen las Falkland una cantidad de anclajes estupendos que podrían ser utilizados por una escuadra de observación naval, dominando así una ruta de comunicación muy importante del Atlántico al Pacífico. Las Falkland son el único lugar en el Atlántico donde se puede pisar tierra firme, aunque hasta ahora no ha resultado tan firme la que pisa allí Inglaterra, pues solo mantiene a un gobernador y no tiene ni un solo cañón, ni considera necesario establecer comunicaciones con la metrópoli. Por ahora parece que esto le es suficiente. Sudamérica dividida como está en débiles organismos estatales aún no representa ninguna fuerza seria, independiente que se deba tomar en cuenta, aunque pueden cambiar las circunstancias y es probable que cambien. Sin embargo, estando segura de sus derechos jurídicos nadie puede ignorar las protestas del gobierno argentino y en cualquier momento este tiene la posibilidad de enviar allí fácilmente cañones, soldados y naves. Por consiguiente, yo aconsejaría a las potencias marítimas que prestaran más atención a las protestas anuales del ministro de Relaciones Exteriores de Buenos Aires, pues no son estas tan carentes de razón como a primera vista parecen. Estas líneas no solo resumen los intereses ingleses, sino también señalan otras cosas. Inglaterra, que consideraba estratégico este sitio, aparentemente no le daba tanta importancia, ya que después de más de medio siglo de ocupación no tenía ni un cañón en las islas ni se comunicaba con la metrópoli.
¿Dónde estaban los ascendientes de aquellos que hoy proclaman la autodeterminación de sus habitantes? Porque las islas se hallaban, en 1889 según esa narración, casi en el mismo estado en el que las había dejado el gobernador argentino Luis Bernet en 1833. Muchas preguntas sin respuesta. Pero, además, Ionin acepta los derechos jurídicos argentinos, y casi como un visionario, anticipa una posible guerra entre los dos países involucrados en la disputa, así como la relevancia que podría tener en este tema la formación de un bloque sudamericano. En otro libro, publicado originalmente en inglés y traducido recientemente al español, que data de 1944, El enigma argentino, Félix J. Guayel, un argentino de origen alemán, millonario y de izquierda, que con su dinero había ayudado a crear la famosa Escuela de Frankfurt y en ese entonces residía en los Estados Unidos, da su interpretación de los orígenes históricos de la ocupación de las islas, que se remonta no a los británicos sino a los norteamericanos, quienes abrieron la puerta para una ocupación posterior. Se sabe bien que en diciembre de 1831, el capitán Siles Duncan al mando de la corbeta Lexington de la Armada de los Estados Unidos entró en las islas, las ocupó, arrestó a sus autoridades y voló el depósito de pólvora que encontró allí. Pero se conoce menos el hecho de que esta acción fue reprobada como contraria a ley por una Corte Federal de Massachusetts en 1887. Félix Guayel, además de revelar este histórico fallo, donde se reafirma indirectamente la soberanía argentina sobre las islas, no concuerda con la tesis de Paul Groussac, que en un libro de 1936 sobre el tema, de mucha repercusión en su época, sostiene que este incidente nada tiene que ver con la posterior acción del buque Clio, que en 1833 tomó posesión de ellas en nombre de Su Majestad Británica. Guayel dice que aunque no existía evidencia documental de un arreglo en tal sentido, los argentinos estaban convencidos de que esto había ocurrido. Resulta extraño, en todo caso, que insólitamente Washington dejase de lado la doctrina Monroe, que tenía por lema principal América para los americanos, expuesta en 1823 por el presidente James Monroe para rechazar cualquier injerencia europea en el nuevo continente. Por eso, Guayel daba a entender que se debía haber llegado a un acuerdo entre los dos países anglosajones, porque el gobierno de Washington reconoció de inmediato la soberanía británica, pese al fallo de su propia justicia con respecto a la primera ocupación. Ese fallo significaba un cierto reconocimiento a la pertenencia del lugar por parte de la Argentina, que lo había heredado de la corona española. Es decir que en el momento en que se produjo la ocupación británica, esta se contraponía a una ley estadounidense. Sin embargo, desde ese entonces Estados Unidos se negó a aceptar los derechos argentinos mientras defendía la posición de Londres. Esta actitud le permitió a Estados Unidos reclamar posteriormente, junto a Gran Bretaña, partes del escudo de tierras que nosotros denominamos la Antártida Argentina. Vamos con otro tema malvinero. Me despido con esta letra que se llama 2 de abril. Gracias por todo. Termino de cantar y voy a estar allá donde está mi compañera por ahí, con los discos, con los libros. Si alguien se quiere sacar una foto, no tengo ningún problema de atender a todo el mundo, no estoy apurado. Si quieren llevarse algún CD, algún libro, no hay problema. Y si no, todo bien igual. Los quiero mucho. Gracias por todo. Síganme por YouTube, Adrián Maggi Oficial, es gratis. Todos los días a las 9 de la noche sale un video cultural. Ya pasamos el chivo, ya no me queda más nada. Ya. 2 de abril entonces. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. Cómo se pasan los días que ya casi ni lo siento. Se desfleca la semana, otra más. Sin más remiendo. Suena el timbre y más de 4 le corre carrera al tiempo. Porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio es necesario hasta para ser barrendero y hay que cuerpearle de entrada que si no se pone feo. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo y le canta por ser criollo el alumnado completo un canto de patriotismo, acunado dentro del pecho después
saludo a los profesores y derechito para adentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio. Hoy es lunes 3 de abril, tenían un deber, lo han hecho. A ver a Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y léelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Les pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria. Y grito viva la patria como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento y uno de la clase su homenaje va leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver, Gustavo Maciel, mostrarnos qué es lo que has hecho. Queda callado el muchacho, hijo de padres tamberos, y responde a la insistencia: yo no hice nada, maestro. Hay un silencio de tumba. Pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes es una falta de respeto. Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos. Cae un uno en la libreta que le duele hasta al maestro y al verlo llorar se acerca para ofrecerle consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? Contestá, séme sincero. Y le responde el muchacho entre sollozo y lamento: allá en las islas, señor. Allá en las islas, señor, yo tengo un hermano muerto. Se fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor sorprendido lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir por qué no me lo dijeron. Caminó hasta donde el niño le dio un abrazo y un beso. Se volvió para el escritorio, borró el uno que había puesto y al retirarse se oía: ¿por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo, busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien de que no es justo que uno le roba en el suelo, pero no es justo tampoco hacerse matar por ello. Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios. Vaya estos versos sencillos para los chicos que murieron, inocentes criaturas como el Maciel de mi pueblo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos. Gracias. Muchas gracias. Fuerte ese aplauso impresionante, la presentación de Adrián Maggi en la noche del Festival de Alma Gaucha. Te vas a llegar tranquilo. Porque fue muy astuto políticamente el gesto de Jan Zieleski, el embajador argentino en Francia, con respecto a la cuestión Malvinas. Primero, porque reafirma una postura histórica del Estado argentino sobre Malvinas sin ambigüedades. El reclamo de soberanía no es marginal, está reconocido por resoluciones de Naciones Unidas desde 1965. Segundo, muestra firmeza ante un interlocutor clave de la política exterior de la Unión Europea. Francia, aunque históricamente no toma partido por Argentina en la cuestión Malvinas, es un actor importante dentro de la Unión Europea, así como también en muchos organismos multilaterales. Tercero, envía un mensaje claro a la base política interna argentina. Prácticamente todo el arco político se mostró a favor de este gesto porque toca una fibra muy íntima de la identidad nacional. Y también, y esto es muy importante, fue un mensaje muy potente para el presidente Javier Milei, que es muy ambiguo con el tema Malvinas para no incomodar principalmente a sus aliados anglosajones. Zieleski cortó con esa ambigüedad y dejó claro que el Estado precede al gobierno y que Argentina reclama las Malvinas desde 1833. Y demostró que el embajador, si bien debe responder al presidente y al canciller de turno, es un representante del Estado, custodio de posiciones permanentes e intérprete del interés nacional. Parce que je ne peux pas, en tant que représentant de l'État argentin,
parler librement devant cette carte, ça revient à légitimer une situation qui constitue une atteinte, un attentat à la souveraineté de mon pays, à la dignité même de la nation argentine et surtout une violation flagrante du droit international. C'est comme si on demandait à l'ambassadeur de l'Ukraine de venir parler devant une carte qui montrerait le Luhansk ou la Crimée comme faisant partie légitimement de la Russie. Je suis sûr que mon collègue ukrainien refuserait cela de manière assez éloquente. Hoy estamos bastante musiqueros. Vamos a escuchar la adaptación, a la etnia Pilagá, del himno nacional argentino. Kanakyana yiheno nala Kanachik, kanachik, kanachik Kanakyana taganyo niyasta Karma na yikanto nagan Nayichikay ga karwene kwayeno Na alewa karogot komi Kanachig na yitiso Na alewa argentino Na alewa argentino nagay Kanachik na yitiso Na alewa argentino nagay Kanachik na yitiso Na alewa argentino nagay Nagaigda suenta katag Solo sokarontag Solo sokarontag Kanachik na yiheno karmanya Karma na ichiso nanak Karma na yichiso nanak Karma na yichiso nanak Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Sabías que Inglaterra tuvo que liberar al hombre que mató a sus oficiales en Malvinas porque admitieron que las islas no eran suyas? ¿Te mintieron en la escuela? El primer héroe de Malvinas no usaba uniforme, usaba poncho y un facón. 26 de agosto de 1833, mientras el Imperio Británico intentaba consolidar su robo, un peón de campo llamado Antonio Rivero dijo ¡basta! Junto a 8 valientes sin más armas que su coraje. Se alzaron en una rebelión sangrienta, bajaron la bandera inglesa y durante meses las Malvinas volvieron a ser soberanas bajo el mando de un gaucho. Se lo llevaron a Londres, cargado de cadenas para ejecutarlo. Pero ocurrió algo que la historia oficial olvida. La justicia británica tuvo que dejarlo ir. Sus propios jueces confesaron que no tenían leyes en las islas. Porque en 1833 Malvinas no era territorio inglés. Rivero
humilló al imperio en su propia casa y volvió a la patria como un hombre libre, pero su leyenda no termina en el mar. El gaucho que desafió a la corona en el Atlántico Sur entregó su vida defendiendo los ríos de la Confederación en la batalla de la Vuelta de Obligado, bajo el fuego de la flota anglo-francesa. Rivero murió peleando en las baterías de la costa. Antonio Rivero es el símbolo de que la soberanía no se negocia. Ahora te pregunto, ¿sabés de qué provincia era oriundo Rivero? Hasta acá llegamos hoy. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Un feliz cumpleaños a Susana y nos despedimos hasta la semana que viene con la mirada en Malvinas.